Tal? Buenos días a todos. Bueno, están terminando todavía de ingresar ahí algunos compañeros, entonces vamos a dar unos minutos para permitir que se terminen de integrar para que podamos iniciar. De momento, sí, quienes ya se encuentran me apoyan, nada más confirmando que ya puedan ver la pantalla y me escuchen bien, para que en cuanto iniciemos no tengamos ningún retraso, por favor. Y entonces, sí, damos unos minutitos nada más para que podamos iniciar. Gracias.
Pues creo que ya se conectó la mayoría, entonces vamos a iniciar. Bueno, antes que nada, pues saludarlos a todos, buen día. Eh, pues de antemano agradecer aquí el tiempo que se están tomando para acompañarnos el día de hoy en esta plática, en esta charla que vamos a tener. Eh, pues bueno, como ya habrán visto ahí en el flyer que fue enviado, el día de hoy estaremos hablando de un tema, eh, pues tal vez un poco no tan conocido por nosotros o que no, a veces por los tamaños o volúmenes de las compañías, pues no tenemos o no ponemos tanto en práctica, ¿no? Sin embargo, pues es un tema importante, es un tema que debemos de conocer y pues sobre todo saber qué efectos fiscales, qué tratamiento fiscal se le debe de dar a este tema y pues las obligaciones, todos los lineamientos y toda la parte, pues también corporativa que conlleva este tema, ¿no? Entonces, pues el día de hoy, como bien pudieron ver en el flyer, pues estaremos hablando ahí un poco de lo que es el régimen fiscal de los dividendos y el efecto, pues sí, el efecto fiscal que tiene y toda esa parte que conlleva el conocer y el distribuir pues este derecho al que tienen los accionistas, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Pues como siempre, pues tenemos ahí un temario en el cual pues nos vamos a basar nuestra charla del día de hoy, en el cual pues primero recordaremos ahí unos conceptos básicos que dan entrada u origen a este tema. Vamos a hablar ahí un poquito de las aportaciones de capital que justo tienen que ver mucho con este tema. Es prácticamente lo que va a dar origen al tema de los dividendos, las obligaciones o algunas de las obligaciones corporativas eh, que se tienen dentro de este régimen, tanto las sociedades como en este caso los accionistas, ¿no? Esas obligaciones que se deben de cumplir. Eh, pues vamos a ver en qué momento y cómo debe de hacerse ese decreto de dividendos, qué formalidades se deben de cumplir. Pues obviamente esto va muy de la mano y muy relacionado ya en la parte fiscal, porque pues el importe de los dividendos en en la mayoría de las ocasiones, pues va directamente ligado con el resultado fiscal que generan las compañías. Vamos a platicar ahí un poquito del tema de la CUFIN, qué repercusiones tiene dentro de mm, sí, dentro de esta repartición de los dividendos, qué efectos va a generar, qué efectos va a tener esta CUFIN y qué papel va a jugar. Pues vamos ahí a determinar el cálculo que tiene que realizar la compañía, las empresas, por el reparto de estos dividendos, que se conoce comúnmente como el ISR corporativo. Si es que aplica o no aplica, en qué casos vamos a ver cuándo sí, cuándo no y el tema también de las retenciones, que de igual manera pues va a ser un concepto ahí que vamos a conocer y a tocar. Y pues finalmente veremos ahí como en todas nuestras charlas anteriores hemos hecho pues un pequeño ejemplo ahí de caso práctico, solamente como para amarrar un poquito más la parte teórica que vamos platicando, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos. Como les decía, pues prácticamente nuestros conceptos básicos, pues es recordar ahí un poquito eh, a qué nos referimos cuando platicamos de el capital social de una empresa, ¿no? Y pues sabemos que hay dos conceptos importantes que cuando vimos en su momento nuestro curso ¿cómo se llama? De estados financieros y vimos el balance general, platicábamos ahí un poco de la integración, la composición que tiene o la estructura que tiene el apartado del capital, que pues eh, el capital social pues básicamente se convierte o tiene dos rubros importantes, ¿no? Lo que va a ser nuestro capital contribuido, que ese capital contribuido se va a componer
principalmente de lo que son las aportaciones de los socios que efectúan o realizan en el momento de la constitución de la compañía y las aportaciones que más adelante van dando, que se considerarán como aportaciones para futuros aumentos de capital, hasta que no tomen ya la figura de una aportación formal una vez que se realice la protocolización de un acta en donde se capitalicen todas estas aportaciones. Entonces, pues a grandes rasgos o básicamente nuestro capital contribuido va siempre a conformarse por, por por este rubro, perdón, por estos rubros. Y pues también tenemos que conocer y diferenciar lo que va a ser nuestro capital ganado, que nuestro capital ganado pues no es otra cosa más que las utilidades o pérdidas acumuladas que vaya generando en su historia una compañía. Esto pues es prácticamente los resultados que se van obteniendo de manera anual y que se van acumulando en estas cuentas de utilidad acumulada o pérdida acumulada. Son o van a ser principalmente las que van a componer nuestro capital ganado, los resultados que va generando la sociedad. Y adicional a esto, pues podemos tener el tema de las reservas de capital que se tienen o se deberían de ir generando anualmente de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles o de acuerdo a los estatutos que pudiera tener establecidos la sociedad, ¿no? Entonces, pues ahí nada más hacer un poquito esta recopilación, pues sí, recuento de cuando hablamos de un capital contribuido y cuando hablamos de un capital ganado. Esto, ¿por qué es importante? A ver, perdón, aquí tenía una pregunta. Capital ganado es igual capital contable, sí, como comentábamos, el rubro general, pues es capital social o capital contable de la compañía y pues se dividen estas dos, se dividen estos dos rubros, el contribuido y el ganado. Entonces, sí, ambos forman parte, como comentábamos, del capital social de la compañía. Em, sí, como les comentaba, pues prácticamente tenemos ahí estos dos rubros y es importante conocerlos y diferenciarlos porque justo de aquí va a partir el derecho que van a tener los accionistas o socios de una compañía para poder obtener ciertos beneficios que si bien ambos forman parte del mismo patrimonio de la compañía, pues el capital contribuido es el que nos va a determinar a cuánto de esos beneficios tiene derecho cada uno de los socios o cada uno de los accionistas. Y el capital ganado pues pasa a formar parte de este patrimonio de la compañía. Sin embargo, pues un este, no es un rubro que determine cuánto beneficio corresponde o le toca a cada uno de los socios o accionistas de una compañía, de una sociedad. Entonces, pues sí, ahí nada más recapitulando esa parte, pues recordar la diferencia que existe entre el capital contribuido y el ganado. Y pues el otro concepto importante, pues es el tema de los dividendos, que pues ya tiene que ver directamente con lo que nos compete del tema del día de hoy, que pues los dividendos nos comenta o nos dice un concepto así muy general, que son o van a ser el derecho económico por excelencia que se concede a los socios o a los accionistas de una sociedad. Y pues esto representa la parte de los beneficios que obtiene una sociedad y que se destinan a remunerar al accionista por las aportaciones al capital social de la empresa que haya realizado. Entonces, ya relacionándolo con estos dos conceptos, pues los dividendos van a ser esos beneficios económicos que tiene o que adquiere el accionista al haber realizado sus aportaciones y esos beneficios económicos pues van a venir del capital ganado, que van a ser las utilidades que va generando como tal la compañía. Entonces, pues los tres conceptos están relacionados, sin embargo, pues sí era importante hacer ahí como que un poquito la aclaración. Espero no haberlos confundido o revuelto, no sé si sí quedó claro ahí esa parte, pero pues esa es
la relación que hay entre estos tres conceptos, ¿no? Los beneficios económicos que van a tener los accionistas, pues los vamos a conocer como dividendos, tienen derecho a ellos por las aportaciones en el capital contribuido que hayan realizado y estos beneficios pues van a generarse o se alojan dentro del capital, el capital ganado, que no es otra cosa que las utilidades que van teniendo durante los ejercicios las empresas. Listo. Entonces, pues continuamos. Eh, pues lo que comentábamos, las aportaciones de capital, pues forman parte de ese capital contribuido y pues generalmente nos dice el, la práctica o el conocimiento general que pues estas aportaciones de capital van a realizarse al momento de que se crea o se constituye una sociedad y pues deben de quedar estipuladas dentro del acta constitutiva conforme al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el cual pues los datos o algunos de los datos importantes que se deben de manifestar o deben de aparecer en esta acta constitutiva, pues van a ser el nombre, la nacionalidad y el domicilio de las personas, ya sean físicas o personas morales, que van a constituir a la sociedad. Se va a manifestar también dentro de esta acta el objeto de la sociedad, la razón social o denominación social que va a tener, y otro de los conceptos, pues, es la duración que van a tener las sociedades. Sin embargo, bueno, de aquí todo es importante. Ahí los compañeros de jurídico obviamente nos podrán confirmar un poquito más. Todos estos requisitos son indispensables o necesarios que se contengan en cada una de las actas. Sin embargo, para el tema que estamos ahorita revisando o platicando, pues pondríamos más énfasis en esta parte, ¿no? Para tener identificados a las personas, ya sea físicas o morales, que están constituyendo la sociedad. Entonces, para conocer quiénes son los socios o accionistas de cada una de las compañías que se están creando o constituyendo. Otros de los requisitos importantes que se van a manifestar en esa acta, pues obviamente va a ser el importe del capital social con el que se está constituyendo y la expresión de lo que cada socio, ya sea en dinero o en bienes, está aportando, ¿no? Eh, Tenemos que tener bien definido quiénes son los accionistas, cuál es el importe de nuestro capital social y también de manera eh, individual cuánto y de qué forma es la aportación que realiza cada uno de estos accionistas, que generalmente cuando vemos un acta constitutiva, identificamos ahí o muchas veces por la práctica pues decimos, vámonos al cuadrito de las aportaciones, ¿no? Al cuadrito del capital, que pues no es otra cosa más que esta parte, ¿no? Expresar cuánto es el aporte que está realizando cada uno de los accionistas, de qué manera lo está realizando, y con eso vamos a conocer a cuántos beneficios tendrá derecho cada uno de los accionistas una vez que se generen las utilidades que, que deriven de la operación de las sociedades. El otro dato importante pues sería el domicilio en donde se encuentra o se va a encontrar la sociedad y pues la manera conforme a la cual se va a administrar la sociedad y las facultades que va a tener cada uno de los administradores, que comúnmente conocemos como pues los poderes, ¿no? A quién se le delegan ciertos poderes o ciertas actividades que pues a grandes rasgos, sin meternos tanto en el tema pues ya corporativo jurídico, a grandes rasgos son los requisitos que deben de contener esas actas constitutivas pero que en referente a la parte del capital, pues los tres puntos que nos competen un poquito más o que son de mayor relevancia para esa parte, no digo que los otros no lo sean, pero para tener identificado nuestro capital, pues será eso. ¿Quiénes son el primer punto? Los accionistas, de cuánto va a ser nuestro capital con el que se constituirá la compañía y cuánto está aportando cada uno de los accionistas para saber a cuánto beneficio
va a tener una vez que se empiecen a generar las utilidades. Bueno, dentro de estas aportaciones de capital, pues a veces es común, no siempre, pero sí llega a ser común ver que, pues dentro de nuestro capital, vamos a encontrar a veces que menciona, el capital fue exhibido por este importe. Y también nos van a hacer mención a que se puede contar con un capital no exhibido en ese momento que se está generando la constitutiva de la empresa. Y pues hay que conocer o recordar un poquito a qué se refiere cada uno de estos conceptos. El capital exhibido, pues nos dicen que son los importes que están efectivamente pagados al momento de que se está constituyendo la sociedad. Entonces, una vez que se realiza esta acta constitutiva, cada uno de los socios o accionistas, por la parte social que le corresponde, pues tiene que pagar su aportación. Y esta aportación, en el momento en que la realiza, pues es cuando se considera que el capital está siendo exhibido en ese momento, está siendo pagado. Y pues ya viendo ahí un poquito la parte o el tema contable, pues vamos a tener obviamente un registro en el cual, considerando que para este ejemplo las aportaciones fueron en efectivo, pues tendríamos que registrar nuestro ingreso a bancos de esas aportaciones y reconocer el capital contable que va a estar compuesto por dos accionistas, ¿no? El accionista A por 50,000 pesos y el accionista B. Esto pudiéramos decir, perdón, que pues es el deber ser, el que al momento en que se constituya la sociedad, pues los capitales hayan sido exhibidos y pagados de manera efectiva. Y pues esto sería como a grandes rasgos, además de cumplir, como decíamos, con el acta constitutiva, el pago de las exhibiciones de capital y nuestro registro contable para tener bien identificado. Y sí es importante también tener bien identificado dentro de la contabilidad de las compañías, eh, cuál es el capital con el que se constituyó la sociedad y cuánto del capital le corresponde a cada uno de los socios o accionistas. Pues a veces necesitamos revisar de manera rápida o analizar quiénes son los socios, quiénes son los accionistas, cuánto aportaron y pues si no tenemos a la mano tal vez el acta constitutiva, sí podemos en un momento dado dentro de nuestra información contable, en una balanza de comprobación o en un auxiliar de capital, pues eh, sacar ese dato, ¿no? De manera también inmediata, siempre y cuando el registro se haga de manera correcta, que a veces pues no se le da la importancia que debe de ser, pero pues sí, lo recomendable, y bueno, más que lo recomendable, pues el deber ser es que sí se tenga bien identificado el registro del capital dentro de nuestra contabilidad. No solamente en importe, sino el detalle de cada uno de los socios o accionistas. Y pues la otra parte que comentábamos que puede llegar a pasar en una constitución, pues es que en ese momento el capital todavía no haya sido exhibido. El capital no exhibido, pues no va a ser otra cosa que las aportaciones que en ese momento no han sido liquidadas por parte de los socios o accionistas. Se debe de reconocer como tal el adeudo o el tema que está pendiente por parte de los socios o accionistas. Sin embargo, pues una mala práctica es que a veces o muchas veces, eh, a la hora de hacer nuestros registros en contabilidad, registramos ahí el tema de deudores, ¿no? Muchas veces reconocemos una cuenta por cobrar y mandamos a los accionistas a la parte de deudores, el cual pues no debiera de ser, ya que pues no estamos dando realmente certeza a la operación o a cómo se está realizando. Nos dice aquí, o bueno, de acuerdo a las normas también de información financiera, pues se nos dice que la parte del capital que no haya sido pagada o no haya sido exhibida en el momento de la constitución o que al día en que estemos no esté efectivamente pagada, se debe restar de la parte del capital contable, sin afectar estas cuentas por cobrar
que les comentaba, pues comúnmente son las cuentas de deudores. Entonces, pues ahí, nada más como tip, revisemos esa parte en todas nuestras compañías, en todas nuestras empresas, para ver que lo estemos registrando de manera correcta. Y pues un ejemplo, pues sería el siguiente. Nuestro capital seguirá siendo por 100,000 pesos, que corresponden 50,000 al socio A, 50,000 al socio B, pero de los cuales solamente se exhibieron en bancos el 50%, que son 50,000 pesos, y como disminuyendo a nuestro capital contable, vamos a tener las mismas subcuentas del accionista A y B por las aportaciones no exhibidas que no han realizado hasta ese momento. Y con esto vamos a tener el mismo resultado, pero sin estar incluyendo cuentas por cobrar que pudieran distorsionar, perdón, pudieran distorsionar la razonabilidad de nuestros estados financieros, ¿no? A veces vemos la cuenta de deudores y decimos, pero ¿cuándo se le prestó a esta persona o a esta empresa, ¿no? Y nunca encontramos cuándo hubo flujo que le hayamos hecho un préstamo. Y ya queremos conseguir también el contrato, queremos ver cuándo nos va a pagar y todo, y pues simple y sencillamente no lo vamos a encontrar y no existe porque es parte del tema de las aportaciones de capital que no han sido o no están pagadas y que debieran de considerarse en la parte de capital, justo para no generar todo ese tema de las confusiones. Entonces, hasta aquí, no sé si vamos bien, haya alguna duda, alguna pregunta, y pues nuestros compañeros ahí de jurídicos, si están de acuerdo con lo que hemos comentado, mencionado. Si tienen algún comentario, alguna aportación, se los agradeceré mucho. Listo, pues creo que vamos bien entonces. Continuamos. Y bueno, pues eso fue como tal la diferencia entre nuestro capital eh, exhibido y no exhibido, ¿no? Saber en qué momento se refiere a cada uno y cómo vamos a hacer nuestro registro contable y la importancia de hacerlo de manera correcta para no distorsionar la información y tener el control sin la necesidad de tener que recurrir forzosamente a nuestra acta constitutiva, ¿no? En su momento tendremos que validar, obviamente, que la información sea correcta, pero si requerimos a lo mejor el dato así de manera inmediata y no la tenemos a la mano, sí poder confiar en que nuestros registros contables son correctos y que pues de ahí podemos obtener la información. Una vez que se constituyen como tal las sociedades con sus respectivos accionistas, eh, el artículo 27, inciso B, fracción sexta del Código Fiscal, pues nos genera una primera obligación para las compañías, que pues no es otra cosa más que presentar el aviso ante el RFC de los accionistas que forman parte de la sociedad. Y pues en este aviso vamos a informar lo que es el nombre, el RFC de cada uno de los socios o accionistas, eh, la naturaleza en que forma parte de la estructura organizacional. eh, Vamos a manifestar también el importe o el porcentaje que tiene dentro dentro de la sociedad, y pues también vamos a identificar o se va a identificar dentro de este mismo aviso si quién de todos estos accionistas ejerce el control efectivo. Entonces, pues anteriormente, quienes hayan presentado este aviso, pues se hacía vía perdón, vía mi portal, se generaba un escrito en donde manifestábamos o prácticamente copiábamos lo que era nuestro cuadrito de capital que venía en nuestra acta constitutiva, en donde prácticamente pues venían estos datos: el nombre de la persona, ya sea física o moral, el RFC, el importe de sus acciones y bueno, sí, el importe y el porcentaje que correspondían a esas acciones. Sin embargo, bueno, se ponía ese cuadrito, se manifestaba, se firmaba por el representante legal, se adjuntaba
el instrumento notarial protocolizado y pues se subía y con eso se daba por eh, atendida esta obligación del aviso de accionistas. Sin embargo, al día de hoy, pues hubo un cambio, si no mal recuerdo, hace como un año, año y medio, en el cual pues se generó una plataforma en, en- en la página del SAT, en la cual vamos a hacer los mismos pasos, solamente que de una manera un poco más automatizada, en la cual pues de igual manera vamos a requerir las identificaciones de los socios o accionistas, el documento protocolizado, y pues informar los porcentajes que obviamente ya vienen sustentados dentro de esta acta constitutiva, eh, para informar y manifestar todos esos datos una vez que se ingresan y se cargan al portal en cada uno de los apartados y los rubros que nos va solicitando el mismo portal. Pues se envía y se obtiene el acuse y ya con eso damos por cumplida esa obligación. eh, pues en el pasado o anteriormente, justo como no estaba tan automatizado y tan identificado, no se le daba mucho la importancia a a este aviso y a estar realizando la actualización cada que haya algún cambio de accionista, algún aumento de capital, alguna disminución o hasta el mismo representante legal, que tengamos un cambio en los representantes legales. Pues sí, muchas de las veces tenemos que, pues estar informando todos estos cambios ante el RFC, a la autoridad fiscal. Entonces, pues sí, ahí como tip, cada que tengamos algo que modifique nuestro capital, ya sea en cuanto a socios, en cuanto a aportaciones, aumentos, disminuciones de capital o hasta cambios de representante legal, es importante que tengamos en cuenta eh, que tenemos que realizar estos avisos ante la autoridad fiscal para que cuenten y tengan la información fiscal, perdón, la información corporativa de manera actualizada cada una de las plataformas de la autoridad fiscal. Entonces, pues sí, este paso es muy importante que se realice cada que tenemos uno de estos cambios de esta índole, el aviso de accionistas. Eh, bueno, pasando un poquito ahí al tema de las obligaciones corporativas que se tienen una vez que se constituyen las sociedades, eh, pues nos dice, o bueno, y logré identificar ahí que tenemos dos tipos de obligaciones corporativas en cuanto a temas de actas de asambleas, que pues las actas de asambleas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, vamos a tener asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Y en el 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues nos va a mencionar qué temas o para qué nos va a servir una asamblea ordinaria, que pues nos dice principalmente van a ser estos puntos. Creo que puede haber más, ahí nos podrán orientar un poquito más o más a fondo, y lo podríamos revisar con nuestros compañeros del equipo de jurídico. Sin embargo, los que yo logré identificar como un poquito más relevantes, pues son estos puntos: discutir, aprobar o modificar los informes de administradores, nombrar administradores o consejos de administración y comisarios, determinar emolumentos de los administradores y comisarios, en caso de que los haya, aprobaciones de los estados financieros y decretar los dividendos. Y estas asambleas ordinarias, pues tienen que hacerse de manera anual y pues justo dentro de estos conceptos o de estos puntos que vemos, pues encontramos ahí la aprobación de estados financieros y decretar dividendos, que es en donde vamos a poder hacer eh, o identificar el tema que nos compete, ¿no? Dentro de las asambleas ordinarias se realizan de manera anual en las sociedades. Y pues va muy de la mano. Una vez que aprobamos o que aprueban más bien los estados financieros, los accionistas y o los consejos de administración, pues creo que es en donde el momento en el que se va a estar en posición de poder determinar si se decretan y se reparten los dividendos que han generado las utilidades al día de hoy, la operación que tienen las sociedades. Y en el 182 de la Ley General igual de Sociedades Mercantiles,
pues vamos a encontrar que existen también ahí asambleas extraordinarias en las cuales pues se pueden tratar de, entre otros, pues algunos de estos puntos, que es la prórroga en la duración de la sociedad, la disminución anticipada de la sociedad, el aumento o reducciones de los capitales, el cambio en el objeto social, el cambio de la nacionalidad de la sociedad, si se llega a transformar la sociedad o si se fusiona con otra sociedad. Entonces, pues ahí nada más hay como un pequeño refresh. Eh, las actas de asamblea pues pueden ser ordinarias o extraordinarias y cada una tiene su función, pero son obligaciones corporativas que cada que tengamos o se realiza alguno de estos cambios, pues las sociedades deben de cumplir con la elaboración de estas actas y su debida protocolización para que el tema de los libros corporativos estén actualizados y no se caiga en ningún incumplimiento eh, en esta parte, ¿no? Jurídica legal. Listo. Bueno, pues ya que vimos el origen o en dónde vamos a encontrar el origen del decreto de dividendos, pues va a ser una vez que se hayan aprobado, como mencionábamos, los estados financieros, ya sea por la asamblea de socios o por los accionistas, se aprueban esos estados financieros, obviamente se revisan y dependiendo de las cifras que arrojen, si las utilidades son pues buenas y así se decide por parte de los mismos accionistas, pues se podrá decretar la repartición o la distribución de dividendos. Pero si nos ponen ahí como un poco una limitante, la misma ley que nos dice no podrías hacer esta distribución mientras que esta distribución de las utilidades, mientras que no haya sido restituido o absorbido mediante la aplicación de otras partidas el patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando en varios ejercicios hacia atrás hayamos tenido disminuciones de nuestro capital, que esto puede darse por la parte de que hemos generado pérdidas, hemos tenido constantemente pérdidas y apenas vamos generando utilidades, pues lo más recomendable, lo más sano es primero restituir nuestro capital social y una vez que ya tenemos nuestro capital sano, poder empezar a hacer la repartición o el decreto de estos dividendos. Esto es como decimos, pues la parte ideal, ¿no? Lo que debiera de ser para que podamos estar en una posición correcta de poder decretar y determinar dividendos. Sin embargo, como mencionábamos, tienen que ser debidamente autorizados, bueno, primero sustentados en los estados financieros, autorizados por los accionistas o por el consejo de administración y pues se debe de cumplir con la formalidad de que estén debidamente protocolizados e incluidos en una de estas actas que comentábamos, que por lo general pues tendría que ser en el acta ordinaria, en un acta ordinaria, en la cual pues dentro de los puntos o sí, de los puntos del orden del día de que se revisen en esas actas de asamblea, pues esté debidamente registrado la determinación de o el acuerdo por parte de los accionistas de la repartición de los dividendos. Eh, bueno, ya que dimos origen o que ya identificamos en qué momento sí se pueden decretar dividendos, la formalidad que debemos de cumplir a grandes rasgos, porque obviamente ya en tema jurídico sí se tiene todo un protocolo que seguir, pero pues a grandes rasgos cumpliendo ya con esta acta de asamblea en donde se manifieste y se tenga debidamente protocolizada, pues se pueden distribuir los dividendos, previo acuerdo, como comentábamos, de los socios o accionistas y debidamente aprobado. Entonces, pues ya que tenemos esa autorización o que hemos cumplido en la parte legal para poder determinar y distribuir dividendos, pues vamos a obviamente ahora sí a pasar a lo que son los efectos fiscales que va a tener la, pues esta repartición o este decreto de dividendos.
que pues principalmente va en este caso, a afectar a dos partes, a quien entrega los dividendos, o en este caso distribuye los dividendos, y va a generar también obligaciones y efectos fiscales en las personas que reciben esos dividendos, que en este caso pues serían los socios o accionistas. Entonces, pues en la parte de reparto de dividendos, en la parte fiscal siempre se va a afectar al emisor o a quien distribuye los dividendos, que no va a ser otra cosa más que la sociedad que está generando las utilidades, y en en las personas que van a recibir ese beneficio, que pues son los socios o accionistas que están manifestados dentro de las actas constitutivas y que son los que componen o conforman el capital social contribuido. En la persona moral, pues nos dice que los efectos que va a tener, pues es que es quien va a distribuir los dividendos, los va a poder los va a poder distribuir de manera libre siempre y cuando bueno, sí, libre de ISR o de gravamen de ISR, siempre y cuando el pago lo realice de una cuenta, que ahorita vamos a platicar un poquito de ella, que es la CUFIN, la cuenta de utilidad fiscal neta. Cuando la persona moral distribuya dividendos que provengan de esta cuenta, estará libre de pago de impuestos, de ISR, pero también va a tener la obligación de gravar el excedente de las utilidades que se paguen y que no han pagado ISR, que precisamente serían las utilidades que no provienen de esta cuenta CUFIN. Y a partir del 2014, que hubo una modificación en la ley de ISR, pues va a generar en las personas físicas una retención del 10% sobre los dividendos que se hayan pagado. Entonces, en la persona moral, estas van a ser las obligaciones que va a traer esa distribución de los dividendos, que los va a poder pagar de manera libre o de gravamen de ISR cuando provengan de su CUFIN. Va a tener que pagar el ISR por los excedentes que no provengan de esa cuenta y tiene la obligación de hacer o aplicar a partir de 2014 una retención del 10% sobre esos dividendos que está repartiendo. Y en la parte de los socios o accionistas, que son quienes están recibiendo pues el beneficio a través de estos dividendos, pues va a tener igual el efecto fiscal, pues no es otra cosa más que la acumulación del ingreso. Esto pues toda vez que los dividendos son considerados como uno de los ingresos acumulables que tienen que pagar impuestos dentro de territorio nacional. Entonces, vamos a tener por lo general tres tipos de socios o accionistas que pueden ser ya sea persona moral, persona física o también pueden ser extranjeros. En este caso, pues la persona moral tendrá que acumular estos dividendos y pagar el impuesto conforme al artículo 16, que no será otra cosa más que acumular esos dividendos a su base gravable y tendrá que realizar el cálculo correspondiente conforme a ley de todos sus ingresos acumulables, menos las deducciones, y pagar el 30%. La persona física pues tendrá que pagar también conforme al 140, que va a ser de la misma manera, tendrá que obtener sus dividendos, incluirlos dentro de su declaración anual como un ingreso acumulable y conforme al régimen en el que se encuentre, pues tendrá que pagar la, el impuesto correspondiente adicional a que será sujeto al tema que comentábamos de la retención del 10%. Si las utilidades o dividendos que se están recibiendo son posteriores a 2014. Y en el caso de los extranjeros, pues de igual manera, conforme al artículo 164, pues ahí habrá o se realizará una retención de manera directa del 10% que pudiera llegar a variar con alguno de los países que se llegue a tener algún tratado, pero la tasa que estipula la misma ley, la propia ley, pues es de una retención del 10% directamente sobre el dividendo distribuido. Entonces, pues ya como comentábamos y como veíamos, tanto en las personas morales, que son las que están repartiendo
los dividendos va a traer obligaciones y va a tener efectos fiscales, como en las personas físicas que son quienes reciben los beneficios, pues también va a tener una repercusión en la parte fiscal, esa repartición de dividendos. Y bueno, hay un dato que justo se me estaba pasando un poquito, pues para estar debidamente registrado e identificado en este régimen, pues todos los socios o accionistas eh, que formen parte de una sociedad deben siempre tener manifestada o identificada dentro de sus actividades económicas, una vez que hacemos el alta ante el RFC, tienen que tener manifestada el régimen de dividendos y la actividad económica de ingresos por dividendos que provienen de una sociedad en territorio nacional. Entonces, ahí también sí es importante. Anteriormente creo que no se hacía la validación, no, ahí sí no sé de qué dependía, que pues muchas veces nos tocaba ver las constancias de los accionistas, no tenían dada de alta esa obligación o su actividad económica no manifestaba que recibían ingresos por temas de dividendos, pero en los últimos años creo que ya es una validación también que realizan en la notaría una vez que se hace la protocolización, validar que efectivamente los socios o accionistas cuenten con esta actividad económica y con este régimen dados de alta, que es el régimen por dividendos, que tiene que estar debidamente manifestado en la constancia de situación fiscal, independientemente sea persona física o sea persona moral. Entonces, ahí también, pues como tip, revisar que todos nuestros accionistas en su constancia de situación fiscal tengan ese dado de alta esa obligación y ese régimen para que no haya a futuro pues un problema que pudiera darse, ¿no? Que sí llega a ocurrir en un caso, pues nos pasó que justo un accionista pues no tenía nada de alta esa obligación y no se le podía timbrar su recibo de pago de dividendos porque el mismo sistema ya con los parámetros que tiene actualmente ya no te permite realizarlo si no identifica que realmente perteneces a ese régimen. Entonces sí, tener cuidado en esa parte. En caso de ser necesario, realizar la actualización correspondiente para que no haya ningún tema a la hora de cumplir con todas las formalidades y con las obligaciones que se tienen que cumplir. Y bueno, ya entrando un poquito a la parte ya más fiscal, pues comentábamos o veíamos que dentro de las obligaciones de la persona moral, pues es uno, distribuir el dividendo, pero a su vez tiene la obligación de pagar o de calcular el ISR conforme al artículo 9 por el pago de esos dividendos. Sin embargo, veíamos que había una excepción y que nos decía, cuando estas utilidades o estos dividendos vienen de tu CUFIN, de tu cuenta de utilidad fiscal neta, pues no estarás obligado a determinar y a efectuar un pago de ISR por esas utilidades o por esos dividendos. Sin embargo, pues es importante que sepamos pues a qué se refiere y qué es esa dichosa o esa famosa CUFIN. Tal vez para los contadores pues nos es un poquito más familiar el concepto, pero pues la CUFIN eh, es una cuenta fiscal que tenemos, bueno, que se tiene la obligación de llevar en el tema de las personas morales y pues que esta cuenta no es otra cosa más que una cuenta en donde se van a ir adicionando las utilidades fiscales netas de cada uno de los ejercicios que va generando la sociedad o la compañía. También de esta manera, pues obviamente se van registrando los dividendos o utilidades que se reciban de otras personas morales en caso de que esta compañía forme parte de alguna otra sociedad como accionista y pues esta cuenta eh, tendrá que irse disminuyendo también una vez que se decreten y se paguen los dividendos correspondientes conforme
al artículo 78 de la misma ley del ISR. Entonces, bueno, pues nuestra CUFIN, como les comentaba, no es otra cosa que pues una cuenta fiscal en donde vamos a ir registrando de manera anual todas todos los resultados fiscales, todas las utilidades fiscales netas que vaya determinando la sociedad al cierre de cada uno de los ejercicios. Ya poniéndolo un poquito, ya no tan de manera eh, conceptual, vemos que pues la utilidad fiscal no va a ser otra cosa más que nuestro resultado fiscal determinado. Este resultado fiscal pues va a venir obviamente de lo que hemos visto en cursos anteriores o en pláticas anteriores, en donde nuestro resultado fiscal vamos a determinarlo de mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas, menos mis pagos de PTU a los que tengo derecho a disminuirle. Con eso voy a generar yo como tal un resultado fiscal que puede ser positivo o puede ser negativo. Y pues este resultado fiscal va a ser mi base para determinar esta utilidad fiscal. A ese resultado que yo ya determiné de mis ingresos menos mis deducciones y menos mi PTU, yo le voy a poder restar el ISR que se pagó conforme a esa última declaración o a ese mismo ejercicio que se determina conforme al artículo 9 y también le puedo restar el tema de las partidas no deducibles. Una vez que yo hago este cálculo, que tengo mi resultado fiscal, le quito el ISR que pagué en ese mismo ejercicio y le quito los gastos no deducibles en ese mismo ejercicio, menos, bueno, nos dice aquí, monto que se determine de conformidad al siguiente párrafo, que pues son básicamente los impuestos que se pagan en el extranjero, en caso de que apliquen o no apliquen, y pues vamos a tener ahora sí nuestra utilidad fiscal neta. Esa utilidad fiscal es la que, o la que determinamos conforme a esta mecánica, es la que vamos a estar adicionando a esta cuenta CUFIN de manera anual. Y esta cuenta, pues obviamente con todas esas adiciones, va a tener un saldo. Cuando la sociedad, los accionistas, acuerden que se van a repartir dividendos y el monto de lo que decreten a pagar no rebase o no sea mayor a esta cuenta o al saldo que tiene esa cuenta en ese momento, ese importe que se pague ya no va a ser sujeto del pago o del cálculo de un ISR corporativo, porque pues la lógica me dice, esta utilidad como tal ya pagó impuesto. Si la vuelves a grabar, pues estarías pagando un doble impuesto sobre algo que ya no debe de, porque pues ya en su momento esta utilidad ya generó y ya pagó su impuesto anual. Entonces, si los dividendos que se decreten para pagar no exceden del saldo que tenga la cuenta CUFIN en el momento en que se decreten los dividendos, no estaremos obligados, o en este caso la compañía, la sociedad, no estará obligada a realizar como tal el pago de un ISR corporativo por el pago de dividendos. Sin embargo, nos decía, cuando sí excedan ese importe, la diferencia entre tu saldo de la cuenta CUFIN y los dividendos que decretaste y que vas a pagar, esa diferencia, como no ha pagado impuestos, esa diferencia sí vas a tener que pagar un impuesto, un ISR corporativo, y se va a hacer conforme a la mecánica que nos menciona la misma ley, que nos dice aquí, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda aplicando la tasa establecida del artículo 9, que es la tasa general del 30%. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo y para determinar ese impuesto se debe de adicionar a los dividendos o utilidades multiplicándolos por el factor del 1,4286, que pues comúnmente conocemos como piramidar esos dividendos para determinar cuál es el impuesto que en su momento debieron pagar y
una vez piramidado con este factor, el importe de los dividendos, les aplicaremos la tasa del 30% y ese sí va a ser una obligación y un ISR que la sociedad tiene que pagar por el pago de los dividendos. Entonces, pues ahí muchas veces, a veces por temas ya de estrategia, de fiscal, pues sí hay que tener mucho cuidado en el importe que tengan nuestra cuenta de utilidad fiscal neta para que los dividendos que se decrete pagar, pues no rebasen el límite del saldo de esa cuenta y para la compañía o para la sociedad no haya una obligación de generar un pago adicional de ISR. Entonces, pues ahí tenemos esas dos vertientes que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo de un caso práctico muy sencillo, pero vamos a tener esas dos vertientes. Si el dividendo que yo estoy pagando se cubre con el saldo de la CUFIN, ya no tengo que realizar pago alguno. Si no se cubre o no tengo saldo, los dividendos que yo pague o decrete van a tener que generar un impuesto conforme a esta mecánica. Al importe que se haya definido o determinado que se va a pagar, se multiplica por este factor que me menciona la ley del 1.4286 y sobre el resultado que me dé, le aplico directamente la tasa del 30% y ese impuesto tendrá que pagarlo la sociedad que está repartiendo los dividendos. No sé si hasta aquí haya alguna duda con este primer supuesto o algún comentario, alguna pregunta o vamos bien. Sí, bueno, sí, aquí nos preguntaban o nos hacían un comentario. Sí, cuando invariablemente siempre que recibimos pagos por concepto de dividendos, la ley es muy clara, todos los pagos por dividendos forman parte o se consideran como un ingreso acumulable y como personas físicas se tendrán que acumular dentro de la declaración anual conforme al régimen en el cual se encuentre dada de alta la persona física. De lo que estamos hablando ahorita de este cálculo que vimos del ISR, como tal es una obligación que tiene la persona moral que está distribuyendo los dividendos. La lógica de esta mecánica pues es en su momento yo ya determiné un resultado fiscal y por ese resultado fiscal yo ya pagué un impuesto. Con ese resultado fiscal yo determino una cuenta de utilidades fiscales, las cuales si yo de ahí pago mis dividendos, no voy a pagar ya más impuestos. Pero si pago dividendos cuando yo ya no tenía saldo en esa cuenta o mayores al saldo de esa cuenta, por esa diferencia, sí estoy obligado a realizar el pago de un impuesto. Y es ahí cuando entra esta mecánica, pero como tal, este supuesto o esta mecánica corresponde a la persona moral, a quien está haciendo la repartición de los dividendos. Y como veíamos, a la persona física, de acuerdo bueno, más bien al receptor, de acuerdo al régimen, ya sea persona física, moral o extranjero, y todavía dentro de eso, de acuerdo al régimen al que pertenezca la persona física, va a tener la obligación de acumularlo o adicionarlo a sus ingresos acumulables de manera anual y sobre eso calcular ya la base ahora sí del impuesto que tendrá que pagar. Sin embargo, pues comentábamos que hay temas de retenciones o un ISR corporativo que en su momento pudiera la persona física también aprovechar y disminuir dentro de su obligación fiscal de acumular estos ingresos. No sé si haya algún otro comentario, alguna duda o vamos bien y podemos continuar. Listo. Y bueno, pues lo que nos decía, o bueno, más bien lo que comentábamos hace un momento, pues la misma ley nos dice, tienes que pagar el impuesto de esta manera, multiplicando tus dividendos por este factor y aplicándoles la tasa del 30%. Pero dentro de ese mismo párrafo nos dice, no vas a estar obligado al pago de este impuesto cuando
esas utilidades o dividendos que estás pagando vienen o estén considerados dentro de tu cuenta de utilidad fiscal neta, no vas a realizar pago alguno de ISR. Entonces ahí nada más para completar la misma idea que ya habíamos platicado. Y pues aquí vemos un ejemplo, ¿no? Eh, Se determinan o se decide distribuir este importe de dividendos, que va a ser 1 millón. Ese millón lo vamos a multiplicar por este factor que nos dice el artículo 10 de la ley del ISR, que es el mismo, el 1.4286. Con esto vamos a tener nuestro resultado, que este resultado pues va a ser nuestro ingreso o nuestro dividendo piramidado, sobre el cual vamos a aplicar la tasa efectiva del 30% de ISR, y este va a ser el ISR como tal, que en su momento debió de haber pagado este millón de utilidades. Entonces, aquí tenemos ya el ISR, y este importe, como comentábamos, es una obligación, y quien tiene que pagarlo es la persona moral que está distribuyendo los dividendos. Una vez que tenemos, bueno, hacemos la comprobación, tenemos nuestro dividendo piramidado menos el tema del ISR que se va a pagar, pues llegamos prácticamente al mismo importe. Por el tema de los factores, podrá a veces variar más o menos algunos pesitos. Sin embargo, pues la comprobación es esta, ¿no? Y solamente sacamos el impuesto que en su momento este importe debió pagar, y que al no haberlo hecho en la declaración anual, pues lo estamos haciendo aquí. Pero si viene de mi utilidad fiscal neta, pues sí, ya en su momento ya lo pagó, y ya no me encuentro obligado a hacer la determinación de un pago impuesto, porque estaría realizando un pago doble, un pago duplicado. Entonces ahí sí, tener siempre mucho ojo, y como comentábamos, por temas tal vez fiscales, si queremos verlo como de estrategia, siempre validar antes de determinar o decretar el pago de dividendos, siempre revisar el saldo de nuestra CUFIN, para pues tal vez ahí no afectar y no generar un pago adicional de impuestos para la sociedad. Bueno, nos dice aquí, cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan los dividendos o utilidades, bueno, tendrán que pagar el impuesto, como lo estableció ya el artículo, ya sea conforme a la piramidación, y después aplicándole la tasa del 30%, pues nos dice que ese ISR va a poder ser, va a poder ser acreditado. El ISR que se haya pagado en ese momento se puede acreditar contra mi ISR del ejercicio, o en su caso contra los pagos provisionales de los dos siguientes ejercicios. En caso de que tal vez repartí dividendos, pagué en este ejercicio un ISR corporativo, pero al cierre de este ejercicio en el que repartí los dividendos, generé ahora pérdida, y pues ese ISR no lo pierdo. Sin embargo, tengo estas dos opciones. Si no lo disminuyo en mi declaración anual, tengo todavía dos ejercicios para poder hacer la disminución en mis pagos provisionales. En caso de que pues transcurran estos dos plazos, mi declaración anual, y no generé un pago y no lo pude acreditar, o en su caso pasan dos ejercicios sin que genere yo importes a cargo en mis pagos provisionales, pues ahí sí ya como tal se perdería el derecho a poder acreditarlo, y ya no podría aplicarlo más allá de estas dos premisas. Entonces, ese R corporativo que estaría pagando la sociedad, es un impuesto que puede acreditarlo contra el mismo impuesto en la declaración anual, o en pagos provisionales hasta por los dos siguientes ejercicios a que se haya realizado el pago de dividendos. Y bueno, pues el otro punto que comentábamos y que veíamos en el tema de las personas físicas, pues es que a partir de 2014, como comentábamos, hay una obligación adicional para las personas morales que reparten dividendos, que va a ser la de realizar una retención. Dice, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto
cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda y este pago se va a considerar como un pago definitivo. Entonces, pues aquí recae una obligación más para la persona moral, que es la otra obligación que veíamos, que cuando realiza el pago a las personas físicas de los dividendos, tiene la obligación de realizar o efectuar esta retención del 10%. Aquí sí, independientemente de si los ingresos vienen o no vienen de CUFIN, sí se realiza la retención del 10%. Aquí la premisa o lo que nos va a dar la pauta para ver si se aplica o no la retención es de cuándo fueron generadas esas utilidades. Entonces, si las utilidades son de 2014 en adelante, invariablemente se va a aplicar esta retención. Si alguna compañía eh, decreta o paga dividendos de utilidades que tenga acumuladas allá atrasadas de ejercicios anteriores a 2014, no se va a realizar como tal la retención. Pero digo, ya ahorita por el ejercicio en el que nos encontramos, pues ya es muy poco probable que existan todavía utilidades muy rezagadas de ejercicios anteriores a 2014. Entonces, digo, es importante mencionarlo, en qué momento hubo este cambio, pero pues al día de hoy, todas las utilidades que se repartan posteriores a 2014, independientemente si son o no de CUFIN, la persona moral está obligada a realizar esta retención del 10% y va a ser quien va a enterar esa retención junto con el pago provisional y en su caso con el pago del ISR corporativo que se determine si los dividendos efectivamente no provienen de esa cuenta de utilidad fiscal neta. Está un poquito enredado el tema de cómo calcular los impuestos, sobre todo porque se manejan muchos estos conceptos, ¿no? De que si proviene de CUFIN, si no, si es de 2014 o no, cuándo se aplica o cuándo no aplica la retención. Entonces es un poquito complejo entenderlo, pero pues estoy tratando de comentárselos un poquito lo más eh, sintetizado, lo más en términos más generales para poderlo captar y entenderlo de manera mejor. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda o pregunta antes de que pasemos ya ahí al pequeño ejemplo que tenemos. Listo, pues creo que vamos bien. Em, Adicional a que ya vimos cómo se determina este tema eh, del cálculo del ISR, cuando se pagan los dividendos, cuándo aplica y cuándo no ese pago, cuándo o desde cuándo aplica que se realice o se efectúe una retención cuando estos dividendos se pagan a las personas físicas, quiénes son los obligados al pago y quiénes son los obligados a retener y enterar esa retención. Pues adicional, como dato importante o interesante y que muchas veces llegamos o se llega a perder de vista, pues es que eh, dentro de la operación de las compañías, dentro de la operación de las empresas, pues muchas veces hay pagos o se realizan pagos que no cumplen con los requisitos para ser pues debidamente registrados o identificados. Muchas veces puede haber salidas de efectivo que pues simplemente decimos, pues que se considere un no deducible o un préstamo a un socio o accionista y que pues dentro de la práctica no es correcto que se realice o que se haga de esa manera, toda vez que dentro de la ley existe un concepto que se llama dividendos fictos, en el cual pues la propia ley nos menciona que pues hay conceptos que en un momento dado la autoridad puede considerar como pago de dividendos que se están realizando bajo el pago de otra figura por
evitar el pago como tal de impuestos. Estos conceptos, pues, nos dice aquí, en primer lugar, dice los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la participación en la utilidad que se paga en favor de los accionistas por las mismas sociedades mercantiles en México. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de los que sí reúnan los siguientes requisitos, que sean consecuencia normal de la operación, tal vez pudiera hacerse algún tema de algún reembolso, que dice que se pacten a un plazo menor a un año, que, o sea, se hizo el pago, el préstamo, sí se reconoció ahí como un deudor, un préstamo al accionista, pero en el mismo año está o registramos o tenemos la devolución de ese importe. Muchas veces se va inflando la cuenta de préstamo al socio, préstamo al accionista, y pues llega el cierre del ejercicio y pues no, ya mándalo a no deducibles para depurarlo. Entonces, es una mala práctica que se debe de evitar porque pues ya en un tema de revisión por parte de la autoridad, por parte del fisco, si no se cumple con estas formalidades, no se tiene el soporte de que la operación está debidamente o que cumple debidamente con todos estos requisitos, pues la autoridad puede tomarlo como le estás pagando a tu accionista o a tu socio dividendos y por evitarte el pago del impuesto correspondiente, pues lo estás haciendo a través de estas figuras o de esta mala práctica. Entonces, pues la autoridad puede eh, considerar todos esos pagos como un pago de dividendo, acumularlos y sobre eso, pues determinar el pago del impuesto por reparto o por la figura de reparto de dividendos. Entonces, pues sí, sí es muy importante hacer como hincapié en esta parte, porque sí es muy dado dentro de la práctica pues que puede haber muchas veces esos temas, ¿no? Decimos, le dimos al socio este dinero y después lo va a comprobar con gastos, porque va a ser, o es la figura como de un reembolso. Va a comprobar gastos y se comprueba una parte y no todo, o simple y sencillamente, como les digo, llegamos al cierre del ejercicio y ahí hay un importe considerable que pues se toma la decisión, pues no, ya depúralo y mándalo a resultados como un no deducible. Sin embargo, es importante que pues se tenga mucho cuidado porque dentro de la misma ley sí está considerado esta práctica como una práctica incorrecta por parte del contribuyente y que en su caso la autoridad puede considerar pago de dividendos y aplicarnos pues ahí o solicitarnos el pago del ISR por ese pago de dividendos, si no logramos comprobar que se cumplen con todas estas características, ¿no? Con todas las formalidades correspondientes. Como decíamos, la erogación de gastos que no sean deducibles y que están beneficiando de manera directa a los accionistas. eh, no sé, a veces tal vez meten, pues a lo mejor ahí hasta, no sé, facturas de pagos de las escuelas, de universidades, de los hijos de los accionistas, y pues dicen, bueno, que lo pague la empresa, pero mándalo a no deducible. Sé que no me lo puedo hacer deducible, pero para que el gasto corra por parte de la empresa. Pero pues al hacerlo no deducible, si la autoridad detecta o identifica, oye, sí, pero pues de quién son hijos estos pagos de colegiaturas, pues son de esta persona y pues detecta la autoridad que esa persona forma parte de los accionistas de la compañía, se puede determinar que ahí hay un beneficio para él y de igual manera asimilarlo como un pago de dividendos y también de esa manera solicitar el pago del impuesto correspondiente. Entonces, muchas veces no se le da la importancia a- al tema de los no deducibles. Decimos, sí, pues mételo todo y ya si no lo podemos hacer deducible, pues que se vaya a no deducibles. Sin embargo, pues es una mala práctica que no debe de pasar. Siempre todo lo que es operación de la compañía, que se haga por la compañía, todo lo que es personal de cada uno de los socios accionistas, cada uno que erogue sus gastos sin involucrar temas
personales con la compañía, para evitar que en un momento dado la autoridad fiscal pueda presumir ese reparto de dividendos porque están siendo beneficiados de manera directa con la realización de todas estas, de todos estos operaciones, ¿no? Sí, bueno, ahorita íbamos a pasar ahí justo sobre este comentario que nos hacían. Eh, sí, una vez que se emite bueno, perdón, una vez que se realiza el pago de dividendos, es obligación por parte de la compañía expedir el comprobante de pago de dividendos, bueno, el CFDI por pago de dividendos, el cual pues va a contener toda la información del importe pagado, el ISR determinado y en su caso de una persona física, el importe del ISR retenido por el pago de esos dividendos. Entonces sí, sí es una obligación fiscal que tiene la persona moral que está distribuyendo y repartiendo los dividendos de expedir ese CFDI por pago de dividendos. Y como les comentaba, justo ahí es en donde tiene que tener mucho énfasis o mucho cuidado la parte administrativa de verificar que todos los accionistas cuenten con o que tengan dada de alta el régimen correspondiente al tema de dividendos para que cuando quieran hacer esta emisión de los comprobantes o los recibos de, de- de pago de dividendos no se encuentren con ningún problema ni ninguna limitante para realizar y expedir estos CFDIs. Sabemos que obviamente al día de hoy toda operación que realice cualquier persona en México está obligada, bueno, que se considere un ingreso, está obligada a realizar o emitir el CFDI correspondiente. Entonces, pues sí, ahí es muy importante que se considere esa parte porque de no hacerlo, pues obviamente sabemos que existen multas que pues ahí nos pueden aplicar y eh, pues sí, nos pueden pegar en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí una pregunta ahí muy, muy importante. Nos dice, ¿las acciones no exhibidas tienen derecho al pago de dividendos? No, y si no hay, corríjanme, y si me pueden apoyar un poquito, ahí sí pediría el apoyo de mis compañeros de jurídico. No tendrían derecho al pago de dividendos por esa parte no exhibida, toda vez que, pues justo, no han aportado un capital que esté ayudando a la generación de las utilidades en la operación de la compañía. Entonces, si al momento de el reparto o el pago de dividendos, el capital social no esté exhibido al 100%, no tendrán derecho al pago de dividendos por esa parte no exhibida. Entonces, ahí sí, si alguno de nuestros compañeros abogados nos puede reforzar esa parte, pero no debería de generarles un beneficio, algo que al día de hoy o al día de que se decretan los dividendos no han sido pagados y aportados. Y bueno, listo. Eh, y bueno, si no, lo reviso y ya ubiqué aquí al compañero que nos hizo la pregunta y yo le apoyo con esa confirmación. Y bueno, lo que les comentaba, vamos a ver un rápido y un sencillo ejemplo de un caso práctico para pues aterrizar un poquito ahí. A lo mejor fue mucha teoría, vamos a aterrizarlo un poquito ahí en la manera de cómo se determina o cómo se calcula de manera ya en un ejemplo, en un caso práctico, y pues ya con eso estaríamos concluyendo. Si no hubiera más dudas, más preguntas, con eso estaríamos concluyendo. Listo. Bueno, pues de lo que veíamos, principalmente, pues es el tema, ¿no? De para que una sociedad tenga, bueno, los accionistas tengan pleno
derecho a percibir dividendos o utilidades, pues inicia desde el tema de la aportación de su capital, que debe de estar debidamente, ya comentamos, soportado con un acta de asamblea, perdón, con un acta constitutiva en donde se manifieste quiénes son los socios, cuáles son sus aportaciones y el porcentaje que tienen derecho de las acciones de la compañía. Entonces, bueno, aquí como ejemplo, pues tenemos una sociedad que se constituye con un capital social de 500,000 pesos, se exhibe el 50% y está compuesta por una persona física y por una persona moral. Entonces, pues para efectos del ejemplo, comentamos que se está exhibiendo el 50%, el cual es de, pues, de pago o de dinero, el cual ingresa a bancos. Nuestra contracuenta, pues sería registrar el capital contable, nuestro accionista A y nuestro accionista B, que sería la persona física y la persona moral, por el importe o el valor que ampara el acta constitutiva de las acciones a las que tiene derecho, que son 250,000 pesos cada una. Sin embargo, hablamos de que hay un capital no exhibido en ese momento, el cual, para complementar nuestro registro, pues lo vamos a meter como eh, una disminución al capital, o bueno, una disminución dentro de esa misma cuenta de capital, identificando a cada uno de los accionistas. Y pues con eso no vamos a tener ninguna variación ni ningún descuadre en nuestras cuentas contables, ni en nuestra balanza, ni nada. Esto con el fin, como decíamos, de no mezclar las cuentas de las cuentas por cobrar, que en un momento no nos den certeza de la razonabilidad de los estados financieros y puedan generar o causarnos confusiones. Entonces, bueno, en cuanto a las aportaciones y el registro, lo hacemos o el deber ser es hacerlo de esta manera. Posteriormente, nos dice que la eh, compañía en el 2023 generó el siguiente resultado fiscal. Pues ya comentábamos, nuestro resultado fiscal va a estar manifestado en nuestra declaración anual y pues no es otra cosa que el resumen de nuestra declaración anual. Los ingresos acumulables que se hayan generado durante el ejercicio. A eso le vamos a disminuir las deducciones autorizadas que cumplan con todos los requisitos del artículo 28 de la ley del ISR. Y a eso también le vamos a disminuir el pago de de la PTU que se haya realizado durante el ejercicio. Y pues esto nos va a dar como tal y como comentábamos el resultado fiscal. Una vez que tenemos nuestro resultado fiscal, pues vamos a multiplicarlo por la tasa efectiva del 30% y con eso vamos a obtener nuestro ISR a cargo. Entonces, estos datos son muy importantes. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ya identificamos nuestros ingresos acumulables, 15 millones, deducciones autorizadas, 9 millones, la PTU pagada, 250,000 pesos, mi resultado fiscal de 5,750,000 pesos. A esto le multiplico el 30% y mi ISR efectivamente pagado en este mismo ejercicio va a ser de 1,725,000 pesos. Adicional, tenemos que siempre tomar y tener en cuenta el importe de mis gastos no deducibles, que en este ejercicio 2023 fue un importe por 800,000 pesos. Y bueno, aquí ya calculamos nuestro resultado fiscal. Y una vez que tenemos nuestro resultado fiscal, pues nos da pie a cumplir con la obligación que nos decía la ley de que toda persona moral debe de tener o crear la cuenta de utilidad fiscal neta en la cual se van a alojar todas las utilidades que se van generando de manera anual. Suponiendo que este sería nuestro primer ejercicio en el que vamos a tener utilidades, pues vamos a calcular nuestra utilidad fiscal del ejercicio 2023. Esto va a ser con el resultado fiscal que determinamos para ese ejercicio, 5,750,000. A esto nos dice, o nos decía el cálculo, vamos a disminuirle el ISR que se pagó en el mismo ejercicio.
que ya lo determinamos acá, 1.725.000 pesos. Y a ese importe también, dice, le vas a disminuir el importe de tus gastos no deducibles. Entonces, si bien los no deducibles no juegan para el cálculo fiscal, sí es importante tenerlos identificados porque para determinar la utilidad neta, sí nos lo pide el mismo cálculo. Entonces, son 800.000 que se tuvieron en ese mismo ejercicio. Todos los datos, todos los datos que vamos a jugar en estos cálculos son los del ejercicio. Ahí no van a jugar datos acumulados o de ejercicios anteriores. Entonces, pues una vez que hacemos esta mecánica, vamos a determinar que nuestra utilidad fiscal neta del ejercicio 2023 equivale a 3.225.000 pesos. Y este importe es el que vamos a ir adicionando de manera anual con las utilidades que se vayan generando en ejercicios posteriores, o si hubiera de ejercicios anteriores, se va a ir sumando. Y adicional, como dice, si hay pago o reparto de dividendos, vamos a ir disminuyendo de igual manera esa cuenta. Entonces, a grandes rasgos, este va a ser el manejo de la cuenta, ¿no? Y bueno, ya que determinamos o que ya sabemos cuál es el importe que tenemos en nuestra UFIN, pues ahora sí, se presentan estados financieros, se celebra el acta de asamblea correspondiente y los socios o accionistas pues van a determinar pagar dividendos. En este caso, para el tema del ejemplo, vamos a utilizar el importe de 4 millones para que nos salgan los dos supuestos. Sin embargo, recordar y mencionar, muchas veces es importante que ya conociendo el importe de nuestra cuenta de utilidad fiscal neta, muchas veces se tome la decisión en que los dividendos que se paguen sean cubiertos con ese importe, del importe determinado de la CUFIN, toda vez que esos pagos de dividendos que asciendan hasta por ese importe no generarán un pago adicional a la sociedad de ISR. Entonces, tenemos ahora sí ya nuestro total de dividendos decretados de 4 millones y pues vamos a partir nuestra base en dos importe o los dividendos que quedan cubiertos o que provienen de CUFIN, que son 3.225.000, que es mi mismo saldo que yo ya determiné. Y la diferencia entre los 4 millones y esos 3.200.000 va a ser mi dividendo que no proviene del saldo de mi CUFIN, que van a ser 775.000 pesos. Y cada uno va a tener un tratamiento distinto. Vámonos sobre el primer supuesto. Nos decía, cuando tu saldo proviene de la CUFIN, no vas a generar o no vas a tener ni un pago adicional. Entonces, para mi socio A, persona moral, tengo el pago de este 1.612.500 que corresponde al 50% de su aportación y que sería el pago que yo debería de realizarle sin generar un pago adicional de ISR ni ninguna retención. Sin embargo, para la persona física también determino que le corresponde el 50%, 1.612.500, pero como ya estamos hablando de un ejercicio posterior a 2014, se genera la obligación para la persona moral de hacer la retención correspondiente al 10%. Entonces calculo la retención y con eso determino que el dividendo a repartirle a la persona física por dividendos que provienen de CUFIN va a ser de 1.451.250 pesos. Y ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a tener ahora nuestro dividendo que no proviene de CUFIN, 775.000 pesos. Este dividendo igual se reparte al 50% en cada uno de los socios, persona moral y persona física. Sin embargo, al no haber sido cubierta esta cantidad por el saldo de la CUFIN, nos vamos a ir a realizar o a practicar la mecánica del artículo 10, que me dice el importe determinado o que le corresponde, vas a multiplicarlo por el factor de piramidación. Con esto vamos a tener un resultado de 553.582.5. A ese resultado aplícale la tasa efectiva del 30%
y vas a tener el impuesto que debió de haber pagado este, este importe en su momento. Entonces se genera ahí un ISR de 166,074,75. Tenemos ya nuestra comprobación, que es el ingreso piramidado menos el ISR determinado, y vamos a llegar al, al importe que les decía. Por temas ahí de decimales puede llegar a variar un poquito, pero el importe pues va a ser muy similar, ¿no? A los 387,500. Y pues aquí nada más, bueno, esto es para la persona moral. Para la persona física se realiza el mismo proceso. Nuestro dividendo por el factor de piramidación nos da nuestro resultado y a eso le aplicamos la tasa. Una vez que ya tenemos nuestro dividendo a repartir, en la persona física tenemos la obligación de igual manera de hacer la retención correspondiente al 10%. Entonces, sobre ese importe también aplicamos el 10% y va a ser el importe que se tendrá que retener. Ya con esto, ahora sí vamos a tener los importes a pagar por dividendos a la persona moral, pues va a ser la suma del dividendo que proviene de CUFIN más el que no viene de CUFIN. Esos importes, como decíamos, pues son importes íntegros. ¿Por qué? Porque este ISR es un ISR corporativo que va a pagar la sociedad. En esta parte no afecta como tal a los accionistas. Y en su momento, el importe que tendrán que pagar los accionistas es cuando este importe de ingresos lo acumulen a los demás ingresos por la actividad económica que realizan. Entonces, solamente para no confundir, la obligación de calcular el ISR es de la persona moral y quien tiene que pagarlo es la persona moral sin afectar el pago del dividendo al socio o accionista, sea persona física o sea persona moral. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Si hay alguna duda o no me entienden en algo o quieren que revisemos otra vez, me comentan, por favor. Y en el tema también de la persona física, lo mismo. Tenemos nuestro dividendo que viene de CUFIN menos la retención, más nuestro dividendo que viene de lo que no es CUFIN menos la retención, y de igual manera. El ISR corporativo no afecta a lo que yo le voy a pagar a la persona física, solamente lo que va a afectar es que le voy a dar los importes netos menos la retención. Perdón, los importes menos la retención, ese va a ser el importe neto que yo le voy a dar. Y este impuesto, de igual manera, invariablemente, quien está obligado a calcularlo y a pagarlo va a ser la persona moral. Entonces, pues como pueden ver realmente, del pago de dividendos que se decretó de 4 millones y lo que estamos efectivamente pagando, solamente encontramos una diferencia de casi 200,000 pesos, y esos 200,000 pesos pues son temas de la retención que estoy efectuando por obligación que me marca la autoridad, no porque el socio o el accionista tenga que pagar un impuesto adicional. Simplemente cuando es persona física, tengo la obligación de retener, y yo, empresa, persona, bueno, sociedad, tengo que enterar esa retención. Y pues ya como persona moral, tengo yo esas obligaciones. Enterar la retención de ISR y pagar el ISR corporativo por los dividendos que pagué y que no vienen de CUFIN, que no es otra cosa más que estos dos importes. Los 166,000 de la persona física y los 166,000 de la persona moral. 332,000 pesos que estoy pagando de ISR corporativo y enterando mi retención de ISR por lo que le retuve a la persona física. Estos importes yo tengo que pagarlos efectivamente y enterarlos en el pago provisional siguiente, aquel en el que se hayan realizado los pagos o la emisión de los CFDIs de pago de dividendos. Entonces, una vez que realizamos esa operación, emitimos el CFDI correspondiente, enteramos en el siguiente pago provisional estos importes a la autoridad, y con eso la persona moral hasta ahí termina sus obligaciones por reparto de dividendos. Sin embargo, como habíamos mencionado, este importe del ISR corporativo va a poderlo acreditar en el ejercicio
bueno, en el impuesto anual del ejercicio, o en su caso de no haber impuesto anual en ese ejercicio, tendrá hasta 2 años siguientes para poderlo acreditar dentro de los pagos provisionales. Entonces, hasta ahí, digamos, queda la obligación de la persona moral. Y en cuanto a las personas, perdón, a quien reparte los dividendos, y en cuanto a quienes los reciben, independientemente si sean persona física, persona moral o extranjero, tendrán invariablemente que acumularlo como parte de sus ingresos acumulables anuales en su declaración, ya sea mensual, si es persona moral, o en su declaración anual la persona física. Y pues realizar el cálculo correspondiente o respectivo conforme al régimen al que pertenezcan cada una de estas sociedades, que por lo general pues va a ser que tienen que estar en el régimen general de ley, toda vez que para poder ser socio o accionista no pudieras tributar en un régimen, por ejemplo, como el reciclo. Entonces, invariablemente, por los candados que tienen la misma ley o los mismos regímenes, pues van a estar colocados en los, eh, en un régimen general de ley, ya sea como persona física o como persona moral. Y bueno, pues con esto, si no hay dudas del ejemplo, que digo, fue un ejemplo sencillo, tampoco quisimos como que hacerlo tan complicado, porque pues la idea es que con números generales lo podamos, ¿cómo se llama? Pues lo podamos entender y obviamente pues ya replicar o aplicarlo en su momento ya con cifras ya más reales, pero a manera de entender cómo es la mecánica, pues más o menos esto sería la forma en que deberíamos de hacerlo. No, la retención del 10% como bien menciona la ley, la retención que se le hace a la persona física es como tal un pago definitivo que no podría restar dentro del pago provisional. Entonces ahí sí es por ley o como lo marca como tal la ley en el 164, esa retención se considera como un pago definitivo de impuesto. Entonces no sería sujeta a poderla disminuir en pagos provisionales. No sé si alguien más tenga ahí algún comentario, alguna pregunta, alguna duda o algo que no haya quedado claro. Bueno, adicional al tema que tengo yo que confirmarle acá al compañero, lo podríamos hacer. Eh, mm, Dice aquí una pregunta, ¿puede haber varios repartos de dividendos? Pues lo ideal y por la formalidad en cómo se hace, pues es que una vez que se tienen los estados financieros, se tome la decisión, que es generalmente, como decíamos, en la asamblea ordinaria que se celebra cada año, donde se aprueban los financieros y se decretan dividendos. Sin embargo, creo que no nos, los dividendos sí pudieran decretarse en cualquier momento, pero no sería lo recomendable, puesto que no tendríamos las bases para la toma de decisiones y efectuar un reparto de dividendos sanos y de manera correcta. No sería una limitante para hacerlo en cualquier momento del año. Sin embargo, lo recomendable o lo ideal, pues es que sí se hiciera dentro de, bueno, posterior a la revisión de estos estados financieros. No sé si con eso quedó atendida la duda. O sea, no hay una limitante, sin embargo, pues para hacerlo de manera correcta, lo recomendable es que se haga o se tomen las decisiones con la información pues real y de manera correcta. No sé si por ahí alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues con esto estaríamos cerrando. Pues de antemano agradecerles, como siempre, el tiempo que se toman para pues acompañarnos en estas pláticas, en estas reuniones, esperando que eh, pues algo les sirva, les deje
y que pues ya nos represente un poco de mayor conocimiento, ¿no? En las áreas pues, que nos desempeñamos, que desarrollamos, y pues todo esto obviamente siempre con la intención pues, de mejorar en cuanto a nuestros procesos, nuestros conocimientos. Como les comentaba, pues no me queda más que darles las gracias a todos y pues ya solamente los compañeros de GIA si me permiten permaneciendo un momento más en sala para hacer la toma de la lista correspondiente. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias a todos y pues que tengan excelente día y muy buen fin de semana. Bueno, aquí todavía surge un tema, una duda. En cuanto al límite para emitir la constancia, pues la obligación, así como el tema de los FDIs, una vez que se realiza ¿cómo se llama? La operación, se debe de expedir y emitir la constancia de pago de dividendos y de retención correspondiente. Entonces, pues ahí, sí, sí, ya la ley actualmente con el tema de los FDIs, pues es muy clara en que tiene que hacerse una vez que se efectúa o que se realiza la operación, que tiene que estar amparada con el CFDI correspondiente. Entonces, pues no hay o no estipula así como tal una fecha límite, pero yéndonos a esa premisa, pues en el momento en que se realice es el momento en el que se debe de expedir. Y pues sobre todo también ahí para eh, cubrir a la persona que está repartiendo los dividendos de incurrir en una omisión de una obligación que pudiera posteriormente representar ya hacerse acreedor a una multa. Entonces, pues siempre eh, cumplir con las obligaciones fiscales y emitir los comprobantes fiscales en el momento en que se realizan las operaciones. Y listo, pues muchísimas gracias y como les comentaba, pues de mi parte sería todo. Que tengan muy buen fin de semana.